para que una película sea exitosa, yo digo que logre su objetivo. Sé que eres un contador de historias y te quiero preguntar por qué es importante contar historias. Cine esa es, pues, ¿qué te voy a decir yo? Es lo más bonito del mundo, es el trabajo más bonito del mundo, pero también creo que es el trabajo más complicado del mundo. Cuando estás a la cabeza y al frente del proyecto, pues no hay lugar seguro porque realmente tú lo llevas. O sea, tú eres el que tiene el liderazgo del proyecto, tú eres a la persona a la que ven, tú eres la visión del proyecto. Ya, Excelente. ok, Pues va. ya estamos grabando, güey. Estamos Bienvenido. grabando, pues gracias por invitarme. Qué padre, siempre es un gusto venir a conversar, conocer gente chida, gente diferente. Suena como que tú has platicado con muchos invitados interesantes de todo tipo de rubros, estilos, profesiones, personalidades, y eso seguramente te nutre y te hace aprender muchos temas. Seguro, y Sí. el gusto es mío. O sea, creo que de hecho, yo ya te quería invitar a este podcast desde que hablé con Isaac Cherem. Ah, claro, sí, lo conozco. Pues O sea buen colega. Trabajamos juntos en mi primera película, El Incidente. Exacto. Entonces, ya tenía muchas ganas de hacer este episodio. Así que se haga ahora está increíble, además de los invitados pasados que hemos tenido que platicamos ahorita, ¿no? Son actores. Entonces, ya veo la perspectiva como actor y ahora que estás tú como director. Y además, bueno, la gente no ve esto, pero lo que platicamos afuera es que eres una persona genuina. Eres una persona que se ve que de verdad eres la persona que eres. Entonces, eso para mí es increíble porque me hace conectarme todavía más con el invitado. Qué padre que digas eso porque esa autenticidad creo que es muy importante en lo que sea que hagamos, el trabajo que sea que hagamos, que sea honesto, que hable de verdad. En las películas es muy importante que hagas una película que hable de ti, que solo tú la podrías haber hecho, ¿no? Y que me digas eso como persona, pues creo que tienes una buena intuición de leer a la gente. Y no sé si soy así, espero sí serlo, pero sí esa impresión. La gente te da, lo pues, dirá en los bueno. comentarios Sí. probablemente. Qué bueno. Pero yo creo que la gente que te conoce te ve así. Gracias. Me encantaría preguntarte, vi un TED Talk acerca de las historias. De cómo contamos historias en un futuro. Claro. Exacto. Gran experiencia ese TED Talk. Y además sé que eres un contador de historias. Y te quiero preguntar por qué es importante contar historias. Pues fíjate que yo llego al cine por medio de las historias, ¿no? Yo soy guionista y director de cine, eso es lo que hago todos los días, pero en realidad hay gente que llega al cine por un tema de las cámaras, de la parte de la tecnología, la parte de la fotografía, de la parte de la edición, la postproducción. Yo más bien llego al cine por las historias. Yo desde que tenía 6 años era narrador de cuentos, cuentacuentos. Mi abuela era narradora de cuentos, ella me instruyó en la narración oral de cuentos. Yo llegué a contar cuentos en Bellas Artes y varias funciones, en programas de radio, obviamente en el CDI y en muchas cosas que habían. Siempre yo contaba cuentos. En las graduaciones de la escuela siempre era como un cuento y me subía a contar un cuento. Y pues era, ya sabes, luego pasas a la secundaria y de pronto como que ya no es el talento más cool, ¿no? No es como el que toca la guitarra o el que canta, es como contar un cuento. Es raro, o sea, que es un cuentacuentos. Es raro, o sea, para decir, había una vez y contaba un cuento, ¿no? Y de cierta forma como que lo empecé a reprimir, pero lo seguía contando de otra forma, escribía cuentos. De hecho, escribí 4 novelas cortas en la preparatoria, o sea, de 80 a 100 páginas. Todas son de ciencia ficción, de viajes en el tiempo. Alguien preguntó una vez si las publiqué y dije, no, ya, ahorita si las leo, pues cambiaría 1000 cosas, ¿no? Pero por una parte yo todo lo veo como historias. Yo creo que todos contamos historias, ¿no? Y si viste mi TED habla un poco de eso, ¿no? Desde que te despiertas y hablas con tu esposa y dices que soñaste o dices que hiciste ayer, hasta que le hablas a un amigo de ir a un lugar, hasta que llegas a donde trabajas. Todo tu día estás contando historias, ¿no? Yuval Harari también dice eso todo el tiempo. Pero de cierta forma yo sí soy muy de que todo lo que me pasa sí lo cuento como un cuento, ¿no? Hay gente que es un poco más, no sé, más parca o que no habla mucho o que, oye, ¿cómo te fue en esto? Bien. O sea, si a mí alguien me dice, ¿cómo te fue en el podcast de Jacobo? No puedo decir, bien. O si no, pues mira, llegué, me estacioné, subí, platiqué con él, un gran tipo, empezamos a platicar, y a lo mejor es un cuento que dura 5 minutos, o a lo mejor dura media hora. Todo lo cuento como una historia. Y por otra parte, pues está la parte del cine, que yo también desde que tenía 6 años tenía el sueño de ser cineasta. De ser director de cine. Y sí está cañón, hay videos de niños de qué quiere ser de grande. Está uno disfrazado de policía, de bombero, de astronauta, de científico, director de cine. Puras cosas que parecen
sueño de niño. El otro día había unos amigos de la primaria y me dijeron, tú sí lo hiciste, sí eres de verdad director de cine, ¿no? Es que está cabrón, güey. Y tenía ese sueño de verdad. Y lo que más me gustaba es ir al cine, lo que más me amaba era ir al cine. Y tenía que ver también con que yo era, de cierta forma, un niño muy miedoso y que como que me dan miedo muchas cosas, muchos estímulos del mundo real que para muchos niños es lo normal. Me da miedo jugar fútbol porque decía, ¿qué tal si me dan un balonazo? Me daba miedo ir a la feria porque decía, ¿qué tal que se cae el carrito? Entonces yo me sentía siempre como un niño raro, pero amaba ir al cine, porque ir al cine era como experimentar todo tipo de sensaciones, peligro, acción, adrenalina, miedo, en un lugar seguro. Y eso era donde mejor me sentía. Yo no sé si fue eso, lo de las historias, tantos viajes a Universal Studios donde veía cómo hacían las películas, pero todo eso como que se formó en mí mucho la idea, la narrativa de que quería ser director de cine. Y bueno, un poco uní esas dos cosas, ¿no? Pero contestando a tu pregunta, que era por qué es importante contar historias, yo creo que las historias nos sirven para hablar de algo, de algún mensaje importante, ya sea humano, filosófico, político, social, personal, psicológico, lo que sea, desde la ficción, ¿no? A mí me gusta mucho una frase de Stephen King que dice, "Fiction is the truth inside the lie". O sea, la verdad dentro de la mentira. Y a veces una historia puede mandar un mensaje muy potente, comunicar una idea, hasta puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Entonces creo que por eso es importante contar historias y creo que por eso nuestro trabajo es importante, porque estas historias pues sí pueden ayudar a moldear, a contar, a ayudar a cierta causa, a algo que está pasando, más allá de solamente entretener, ¿no? Y no es que las historias tengan que tener una moraleja o aleccionar a alguien, sino es más bien, de cierta forma, pues exponer temas que den a la conversación. Creo que eso es el poder de las historias. Ahorita que ya has hecho varias películas, son 5. 5, acabo de terminar mi 5ª película. De hecho, el sábado, o sea, hace 3 días. Increíble. Estamos aquí celebrando en el podcast. Eso. Sí. ¿Tú por qué crees que unas películas pueden pegar más que otras? O sea, pueden ser más exitosas. No voy a decir más exitosas, pero tienen más audiencia que otras. Bueno, ese es todo un tema y es algo con lo que batallamos mucho los que hacemos cine. Y yo creo que en cualquier industria creativa o de arte o lo que sea, lo que pasa es que el cine pues, ¿qué te voy a decir yo? Es lo más bonito del mundo, es el trabajo más bonito del mundo, pero también creo que es el trabajo más complicado del mundo. Y no es que me quiera hacer aquí el importante o el genio, pero simplemente, además de que estamos creando un mundo, creando una realidad y tiene que ser totalmente convincente, fidedigna, el cine, por una parte, es un arte y por otra parte es una industria. ¿Por qué? Porque otras artes, como la escritura, como la pintura, sin restarle su mérito, como la literatura, pueden ser igual de complejas o hasta más. Pero lo que sí es un hecho es que necesitas menos personas. O sea, hay una frase que dice, un escritor necesita una pluma, un pintor necesita un pincel, un cineasta necesita un ejército, ¿no? Entonces, de cierta forma, y a lo mejor eso lo hace hasta más difícil que lo hagas tú solo, pero el hecho que para una película, o sea, mi última película trabajaron 150 personas, el hecho de que para una película, y por más independiente que la hagas, por más chiquita que la hagas, necesitas un equipo y necesitas cámaras y luces y postproducción y todo, hace que el cine sea algo muy caro, sea caro hacer películas. Y entonces se vuelve también una industria donde tiene que ser negocio. Pero al mismo tiempo está la parte del arte, ¿no? Entonces, eso es lo complejo, que para hacer una película juegan egos, diferentes ideas, es un trabajo muy humano, muy de trabajar con gente, toda la gente junta en un set por varias semanas y además juega todo este choque entre pues, art versus commerce, ¿no? O sea, entre la parte artística o creativa contra el comercio. Entonces, es un hecho que hay historias que son más comerciales, hay géneros que son más comerciales, ¿no? Por ejemplo, hablando específicamente de México, o hablando del cine mexicano. El cine mexicano como que ha encontrado una división muy clara en como dos extremos, yo diría. Comedias románticas de una boda, que siempre tienen en el póster de que alguien se va a casar, que hay una boda, lo que sea. A la gente le encanta ver comedias. Y el cine más, llamémosle, aunque me choque este término, pero el cine de arte, o sea, el cine que es más de festivales, que es esto. ¿Por qué te choca el tema? Bueno, el título, perdón. El título, porque creo que todo el cine es arte, de cierta forma, ¿no? Entonces, decir cine de arte, o cine de autor, podemos decir cine de autor. Bien. Ese cine de autor. Y de cierta forma ese cine pone muy en alto el nombre de México en festivales y no hace un peso, o sea, no le va bien en la taquilla.
Pero creo que también pasa algo que es como que se vuelve un ciclo, como que ya ven los distribuidores o los exhibidores que esas son las historias que pegan Y van a buscarlas. y entonces van a buscarlas y les ponen el póster y les ponen esto. Y pasa igual en las plataformas, en el contenido que ves en Netflix, en lo que sea. Pero cada vez creo que se va abriendo más una vertiente donde yo entro en la parte comercial, es en el terror, que es un género que yo hago. Y curiosamente también es un género que tiene una gran audiencia. De hecho, creo que, y no solo en el cine mexicano, en el cine en general en México, y te lo dicen los exhibidores, te lo dicen los distribuidores, los dos géneros que más venden es comedia o comedia romántica y terror. Una vez alguien me dijo, porque son las dos que terminan en abrazos, ¿no? Entonces, de cierta forma, sí, como que a la gente le gusta ir al cine a ver historias de amor, pero también le gusta ver historias de terror porque causa un morbo, un miedo, ¿qué va a pasar? Me preguntas por qué. Pues creo que a lo mejor porque en México, o sea, tienen que ver muchos factores, ¿no? Pero en México, pues somos pues un país que tiene como una gran facilidad por creer en mitos, creer en cosas que no existen. De todo tenemos una leyenda, una explicación mitológica. Claro. Entonces, de cierta forma, hay todas estas historias de La Llorona, estas cosas de terror, que creo que tiene que ver con por qué el género del terror vende muy bien en México y en general Latinoamérica, ¿no? Mi cuarta película, Mal de Ojo, que se estrenó en 2022, que la encuentran en Amazon Prime, si alguien la quiere ver, fue la tercera película más taquillera mexicanas en el 2022 por el género del terror, porque es una película que habla de pues, una niña que llega a casa de su abuela y empieza a sospechar que la abuela podría ser una bruja. Y le hicieron una casa del terror en Six Flags y eso que era en el 2022, cuando veníamos todavía saliendo de la pandemia, que la gente todavía no estaba regresando mucho al cine a ver cine mexicano, ¿no? Entonces, no sé, hay géneros, hay tipos de historias que venden más, pero también de repente hay cosas que nadie espera y termina siendo un exitazo. Termina siendo un exitazo porque de repente la gente conectó muchísimo con la historia o por una campaña muy inteligente de marketing. Entonces, creo que juegan muchas cosas. Juega el timing, salir en el timing correcto, juega el género, obviamente pues ayuda, influye quién actúa en la película, o sea, los actores son los que venden, y eso no tanto en el cine mexicano, pero en el cine internacional, sí. Digamos, la forma que se financian películas en Estados Unidos, donde también he tenido la oportunidad de poner un pie en esa industria, es casting, o sea, se arma un paquete con un casting y si llega este actor, la película cuesta tanto. Y si llega este otro actor, la película cuesta tanto más. Y para que una película se dé ¿Por qué es eso? Porque es lo que vende. O sea, es lo que va a hacer que cuando alguien le está cambiando en la tele, o hoy en día en la plataforma, vea el póster y dice, ese lo conozco. ¿Pero a qué te refieres con que vale más? No, me refiero cuesta más. Me refiero que ¿Quieres echamos la mesa un poquito para acá? Sí. Me refiero a que dependiendo el nivel de casting que alcanzas, la película puede adquirir otro nivel de presupuesto porque el presupuesto claro, trae más patrocinadores y más... va a traer más audiencia simplemente. Y también siempre hay un presupuesto below the line, que es lo que va a costar, digamos, la producción como tal, y el above the line. El above the line, si de repente llega un actor, llega Julia Roberts y cobra $20 millones, eso es como que se le suma a la película, pero es el above the line, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los actores siempre hacen que... entonces, o sea, estoy como pensando en todos los factores que hacen para contestar tu pregunta de qué hace que una película venda más. Pues, la estrategia de comunicación. Ahorita, por ejemplo, en mi nueva película se llama Párvulos. Ese es el título, Párvulos. Y el distribuidor, que es Corazón Films, me dijo, no, hay que agregarle un subtítulo. Párvulos, hijos del apocalipsis. Yo dije, órale, va. Ahí uno como director confía en su distribuidor, que ellos saben lo que están haciendo, ellos saben un poco qué es lo que vende y saben que párvulos es una palabra que si bien suena muy padre, mucha gente no sabe qué significa. Yo no tengo idea qué significa. Quiere decir niños chiquitos o también quiere decir pájaros. Ahorita platicamos de párvulos, pero entonces le agregaron ese subtítulo y, por ejemplo, yo decía, en este póster yo no quiero quemar tanto esta criatura y yo dije, no, sí hay que mostrarla. O sea, el cine es un trabajo en equipo, no solo los que hacen la película, sino también los que la venden. Y en ese sentido, pues eso también influye. La estrategia, ahorita están haciendo un tráiler que me lo van a mostrar ya el viernes. Entonces, todo eso, cómo es el póster, cómo es el tráiler, la fecha de estreno, todo eso influye, que no compitas con muchos otros estrenos. Son un poco las cosas que hacen que una película le vaya mejor que a otra. Pero aún así, nadie lo tiene escrito, nadie sabe qué va a pasar. No, sí. Además, algo que me encantó y voy a regresar un poco a lo que decías de que se necesita un ejército. Pensando en que tuviste esta infancia de buscar como lugares seguros, cuando estás a la cabeza y al frente del proyecto, pues no hay lugar seguro porque realmente tú lo llevas. O sea, tú eres el que tiene
el liderazgo del proyecto, tú eres a la persona a la que ven, tú eres la visión del proyecto. ¿Te ha pasado que te pongas nervioso de tener que dirigir ya cuando tienes a todo el equipo? Bueno, claro que me pasa, siempre me pasa. Me pasaba más en mi primera película, un poco menos en la segunda, menos en la tercera, pero aún así, pues es como, o sea, yo me acuerdo cuando estaba haciendo mi segunda película, Los Parecidos, que esa es una película que es totalmente mi tributo a la dimensión desconocida. Toma lugar en la madrugada del 2 de octubre de 1968, en una estación de camiones en medio de la nada, lluvia torrencial, 8 personas atrapadas y todos empiezan a aparecer a uno de ellos y nadie sabe por qué. Pero esa película, construimos la estación en Estudios Churbus con un foro enorme. Entonces de repente yo me acuerdo llegar en la preproducción y ver así toda la estación, cómo están construyendo, están clavando, haciendo la puerta, el vidrio, todo. Y alguien me dijo, ¿qué sientes de ver a tanta gente martillando solo porque a Claro, ti se te ocurrió una mamada? claro. Es Así. que literal, esa es Y, la, o y- sea, y en esa película yo me sentía, como el director de esa película, me sentía literal como el diablito Derbez que tiene sus botones. O sea, sí, me sí, te sentía estás como un niño moviendo chiquito. todo. O Era un sea, niño chiquito que tenía mi coche, mi lluvia, mi perro, mi niño, mis efectos, mis truenos, mi todo. Y eso es lo que es el trabajo de un director, incluso también en una película de drama que no tenga lluvia, que no tenga nada de eso, es cómo conjuntas todos los elementos para contar una historia. Entonces, claro que por una parte sí es mucha presión, porque es, órale, toda esta gente está creyendo en ti, está creyendo en tu visión. Como que parte de la labor de un director es enamorar a la gente de él y de su proyecto, pero también al mismo tiempo, eh, como que cada quien, estábamos platicando ahorita hace rato, tú me decías de las historias, que cada historia cuenta una parte, de cierta forma, ¿no? Un poco alguien que está trabajando en una película que no es el director, por ejemplo, a quien hace el maquillaje, quien hace el diseño y producción, que es como la escenografía, cada quien tiene una parte. O sea, esta persona solo sabe que la escenografía tiene que ser así, que tiene que haber telarañas, que esto. El actor te va a escuchar a ti, sabe que aquí tiene que gritar, pero a lo mejor no sabe de dónde venimos o qué dijo el actor de antes o lo que sea. Y solo el director tiene toda la película en su cabeza, incluyendo presente, pasado y futuro. O sea, también me lo estoy imaginando cómo va a ser la música, cómo va a ser la corrección de color, aun cuando estoy en la filmación. Entonces, sí hay mucha confianza en ti, de todos los departamentos, de que tú eres quien tiene la visión clara de cómo todo eso va a terminar cuajando, ¿no? Entonces eso también eso también te puede de repente meter cierta presión, pero en realidad, pues tienes que creer en ti mismo, es como todo. Tienes que creer que lo que estás haciendo es lo correcto. A veces tienes dudas, tienes que confiar en tu instinto. El trabajo de un director, el trabajo número uno de un director es tomar decisiones. Tomar decisiones, todas. Desde el vestuario, si va a ser la camisa azul o verde, o si va a ser este pin o este pin, hasta si usamos esta locación o esta locación, hasta si el actor lo quieres más arriba, su tono más abajo. Y de cierta forma yo siempre digo que una buena película es una película llena de buenas decisiones. Y una mala película es una película llena de malas decisiones. Y una película más o menos tiene buenas y malas decisiones. Ahora, no es así de simple. Hay películas donde el director no tiene todo el control, donde, como ya hablamos, es una industria, es un negocio. Puede haber películas donde pues, hay alguien que le puede decir al director, quiero que cortes esto. También me ha pasado, me han tocado películas donde yo no tengo la palabra final de la edición y es bueno tener todo tipo de experiencias. Y pues también a veces no puedes echarle solo la culpa al director, pero creo que aún en esos proyectos el director tiene una gran responsabilidad de transmitir su visión a todos los que están ahí. Y pues tienes que confiar en ti mismo, confiar en tu instinto y tienes que tomar decisiones rápido todo el tiempo. yo creo que se dice muy fácil, ¿no? Confiar en ti mismo. O sea, creo que me quiero imaginar y me quiero poner en tu cabeza, porque además creo que tu cabeza funciona de una manera muy interesante. Porque, pues, Tal vez sí. no, de hecho, me gustaría o sea, que me expliques cómo funciona tu cabeza en cuanto a las cosas que vas como planeando, ¿no? Dentro del set. O sea, porque creo que tienes que pensar en demasiadas cosas al mismo tiempo, lo dijiste. O sea, presente, pasado y futuro, de todo el tiempo, todas las cosas. Entonces, ¿cómo tomas decisiones, por ejemplo? Pues una parte es experiencia, o sea, horas vuelo, como cualquier cosa, ¿no? O sea, el otro día alguien me preguntaba, justo ahorita terminando la película, el diseñador de sonido me preguntó, oye, ¿y qué crees que ha cambiado en ti haciendo tu quinta película que la primera? Y yo dije, bueno, en parte muchas cosas siguen siendo idéntico, pero lo que sí cambia es que agarras más noción de cómo vas a usar todos los elementos con los que cuenta un director. Me refiero,
desde el guión, el diálogo, las descripciones, hasta el vestuario, el diseño de producción, hasta el encuadre, donde pones la cámara, la iluminación, la actuación, el tono, pasando a los elementos que hay en la postproducción, el montaje, la edición, cómo usas la música, la corrección de color, la mezcla de sonido, cómo usas todo eso para que quede lo más parecido a lo que tenías en tu cabeza. De pronto en mi primera película había cosas que quedaron muy parecidas y cosas que dije, uy, yo lo imaginé que me iba a quedar mucho más fregón. No sé por qué no quedó así, pero es tal cual falta experiencia. Entonces cada vez vas agarrando más experiencia de que, si lo filmo así, si pongo la cámara así, si uso este lente, se va a ver así. Yo más bien lo quería así. Entonces, pues necesitas, yo también antes de hacer incluso mi primera película, hice un proyecto con un socio que tenía en ese momento que se llamaba Clip of the Week, donde hacíamos 50 cortos, uno cada semana. Ok. Y era como lo piensas el lunes, lo filmas el martes, lo editas el miércoles y los domingos salían en YouTube, así. Ok. Y eran chafísimas. O sea, actuaba yo, mi papá, mi hermano, lo grababa con mi cámara. Ahí se buscan Isaques, van Clip of the Week en YouTube, se van a morir de la risa. Pero lo importante era el reto creativo. A ver, cabrón, una historia a la semana. Era como cuando vas al gimnasio y ejercitas un músculo, pues ejercitas tu creatividad, pero sobre todo ejercitas cómo le haces para que quede parecido lo que tenías en tu mente a lo que se va a ver ahí. Eso es lo que ejercitas. Entonces, para tomar decisiones, número 1, confías en eso, en tu experiencia. Número 2, pues en tu instinto. Número 3, muy importante, también escuchar. O sea, escuchar a tus colaboradores, porque un director, como dijimos, tiene un ejército de personas. El director de fotografía, que es un experto en la cámara, encuadre, iluminación, color. Diseñador de producción, que es un experto en escenografía, paleta de colores, vestuario, los propios actores que pues, están trabajando su personaje. Entonces, me gusta esta frase que es directing is listening. También dirigir es escuchar. Y siento que mientras más he ganado experiencia, más escucho. A veces he tenido que escuchar porque no tengo de otra. O sea, en mi tercera, mi cuarta película tenía un estudio arriba que de cierta forma ellos tenían la palabra final en la edición y como que así aprendí a escuchar. Y ahora en Párvulos, que es una película donde yo también he tenido el control final, muestro mucho el corte, pido opiniones, a ver qué le cambio, aprendes a escuchar. Porque si tienes esos colaboradores, pues ¿para qué los tienes si no escuchas? Pero hay que encontrar un punto medio en el escuchar porque es complejo. Tú tienes que llegar al set sabiendo todo y al mismo tiempo no sabiendo nada. O sea, tienes que estar en ese balance entre tengo clarísimo lo que quiero yo dibujo mis tomas, tengo un shooting list. O sea, en el trabajo previo, en la preproducción, yo me siento con mi fotógrafo y escribimos cada plano, lo que vamos a hacer, cada toma, todo eso. Pero aún así, llegas en el día y de repente te sugieren otra cosa e improvisas. Pero un director que llega y es como, sí, lo que me digan. Oye, ¿por qué no mejor acá? Es un director inseguro que no sabe nada. Y un director que no escucha nada es un necio que no puede hacer nada. Entonces tienes que estar en ese punto medio entre saberlo todo y al mismo tiempo no saber nada. Creo que eso es carácter también, porque primero siento que tienes que aprender a ser humilde. Sí. Pero al mismo tiempo aceptar cuando te equivocaste, aceptar cuando te equivocaste la razón. Bueno, también para poder aceptar la opinión del otro tienes que darle valor a la otra persona de entrada. Sí. Y si solo te das valor a ti, pues todos los demás están ahí de sobra, ¿no? O sea, no te están sumando nada. Entonces creo que cuando una persona alcanza cierto nivel de reconocimiento y prestigio, es muy fácil que se te olvide que hay gente alrededor de ti que puede tener buenas ideas y dejas de escuchar. Sí. O sea, te haces necio. Claro. Pero por otro lado, si tú estás dirigiendo el barco y tú eres el de la cabeza, tampoco puedes tener esa inseguridad de no saber porque va a ser una mala película por muchas malas decisiones. O porque va a estar hecha por todos y no con la mano de un director. Exacto. Sí. ¿Tú cómo definirías el éxito? Para ti, ¿qué es el éxito? No hablemos nada más de la parte de económica, cine. O o económica, creo que lo dices. Pero si tú le dijeras a Isaac de 10 años, bueno, 10 años está muy chiquito, pero de 15, vas a ser exitoso. ¿Cómo te visualizas a un Isaac exitoso? Mira, qué curiosa pregunta porque tengo un chat con unos amigos donde esa plática sale todos los días del éxito. Es que es durísima. Pero eso sí es sobre el cine, o sea, puros amigos directores, porque dicen, esta película le fue muy mal. Yo digo, no, pero le fue muy bien porque ve los espectadores por copia, pero ahí sí se enfoca mucho en la parte de cuánta taquilla hizo. Y yo lo que digo es, o sea, voy a empezar en el cine y luego me voy a ir a lo más abierto de la vida. Me gusta. Para que una película sea exitosa, yo digo que logre su objetivo. O sea,
si una película es pensada solamente como un vehículo comercial, o sea, se hizo con una inversión privada muy cara, donde entró un fondo de inversión o inversionistas de un género comercial como estos que ya te dije, que trajeron a este actor que vende mucho, todo, pues su objetivo es vender millones y que le vaya bien. Entonces eso es el éxito. Pero va mucho más allá. Puede haber películas que su objetivo no era solamente romperla en la taquilla, que su objetivo era romperla en los festivales y de verdad viajar por todo el mundo y ganar premios. Entonces, si la película logró eso, tuvo éxito. Puede haber películas, por ejemplo, mi ópera prima, El Incidente, mi objetivo era pues, comprar terreno, o sea, abrirme cancha. Logré eso, o sea, esa película me consiguió representación internacional, me consiguió entonces pues yo creo que fue un éxito, aún si no fue tal vez el éxito en la taquilla, ¿no? Entonces creo que depende cuál es el objetivo, ¿no? Eso en cuanto al cine. Pero, o sea, creo que el éxito va más allá de solamente la taquilla. El éxito va más allá de cómo le fue en festivales, cómo le fue a la carrera de los que la hicieron, al director, a los actores. Y ya yéndonos más profundos a la vida más allá del cine, que también a veces hablo de eso, creo que yo diría que ser exitoso es sentirte realizado en tus sueños. Esos sueños pueden ser profesionales, pueden ser personales, pueden ser familiares, de tener una familia, pueden ser de dónde quieres vivir, pueden ser económicos, pueden ser lo que era el sueño de ese Isaac de 15 años. Entonces yo creo que, aunque yo he tenido obviamente miles de retos en todos esos rubros que te acabo de decir, a fin de cuentas pues tengo 5 películas. Entonces yo creo que si yo vería al Isaac de 15 años que escribía sus reseñas así en Word y que soñaba con hacer una película algún día y decía seguro nunca lo voy a hacer, le diría sí, sí, vas a ser exitoso porque vas a hacer películas. Pero no creo que yo haya sido exitoso en todos los rubros de mi vida, pero por lo menos en ese sueño sí. Entonces creo que eso es lo que define el éxito. Lograr, así como en una película dije lograr su objetivo, creo que en una persona, pues también, ¿no? Lograr lo que esa persona se propuso, o sea, lograr lo que esa persona quería hacer. Y si alguien, o sea, estamos muy acostumbrados en este mundo occidental, capitalista, material, a ver el éxito muy ligado Lana. a la lana. Hasta se ve a alguien exitoso y es alguien que gana lana. Pero si una persona eso no era su prioridad, si una persona su prioridad era más bien vivir en la playa y estar sin playera o sea, estoy pensando a lo mejor en un cliché, pero Sí, esa sí, sí. persona puedes decir que es exitoso porque hizo eso, ¿no? Este, mm, creo que eso es lo que define el éxito. Y otra cosa que podría definirlo, tanto en las películas como en una persona, es trascender, ¿no? O sea, ya me estoy poniendo aquí profundo, pero si una persona trasciende, y hay formas de trascender, obviamente tener hijos, reproducirte es una forma, pero otra forma también es pues lo que dejas en este mundo, a quienes tocas, las vidas que tocas, lo que enseñas o crear algo. Es algo que a mí me gusta mucho también de mi trabajo, que creo algo que va a existir para siempre, que a lo mejor me rompí la madre haciéndolo, pero ahí va a estar, ¿no? Entonces creo que trascender es otra forma de tener éxito. Yo, ahorita que Para ti, decías, ¿qué es el éxito? ¿Tú qué dirías? es lo que estaba pensando ahorita. Algo, digo, por lo que escuché también del episodio que grabaste con tu mamá, que es genial. Ah, sí. Muy conmovedor. Imagínate, mi mamá y O yo sea, hablando, pues sí. ¿cómo se llama el canal? Nada más para Resignificando ando. Sí, para que lo resignificando escuchen. Sí, ando. sí, sí. O sea, siempre has tenido muy claro hacia dónde vas. O sea, creo que siempre, como decían, desde chiquito sabías perfecto qué era lo que querías y lo perseguiste. Yo creo que yo nunca lo he tenido tan claro. O sea, creo que No muchos. No es fácil tenerlo claro. Sí. no, o sea, creo que hoy en día, por ejemplo, ¿qué es lo que tengo muy claro? No tengo muy claro el sueño, tengo muy claro cuáles son las prioridades de las cosas que me pueden hacer feliz y cuáles quiero y cuáles no quiero. O sea, creo Ok. que, creo que dentro de mi crecimiento personal ese ha sido el avance más importante que he tenido en mi vida, porque es aprender a decir que no a muchas cosas, aprender a romper las cadenas de pues todas las ideas que luego pues te crees, ¿no? Ujú. O sea, no son tuyas, pero pues Las te las historias que crees. te cuentas a ti mismo. Las historias que te cuentas a ti mismo, porque además es lo que escuchas y en donde estás y lo que vives. Yo creo que el éxito para mí es primero hacerle mucho caso a tu instinto. Ujú. O sea, creo que
cuando le haces caso a tu instinto, las cosas se sienten, cuando las haces y son desde ti, como que se sienten bien, pero se sienten bien a mí me pasa mucho que se sienten muy bien en el pecho. Como que es una decisión, tomé una decisión y me quedé tranquilo de la decisión. No importa si la decisión fue buena o mala, o sea, que no es que no vaya a traer consecuencias, simplemente como que la tomé porque era lo que yo quería. Y algo que me ha costado mucho trabajo es aprender a decir que no. O sea, empezar a cortar cosas. Y para mí creo que el éxito es justamente eso, es vivir una vida realmente, ¿cómo poner palabras? Una Plena. vida, más que plena, una vida realizada por ti. O sea, que realmente han sido sobre tus intereses, sobre las cosas que tú querías, que seas dueño de tus decisiones. Y para mí eso es el éxito. Como que no lo puedo ver como un... Que no se tomen las decisiones solas o no se tomen las decisiones Sí, por ti porque ya no hubo de otra o sí, porque sino más bien que hiciste, que tuviste control. sí, Tuviste control. sí. Y que aprendiste, o sea, y que ante todas las malas cosas que podías tener, o sea, todas Sí. las malas consecuencias que podía traer o las consecuencias, porque tomar decisiones para ti pueden ser difíciles. O sea, no porque yo digo, ¿sabes qué? Yo quiero seguir mi camino de irme a vivir a la playa, Ajá. no significa que porque ya la tomaste, entonces ya todo va a estar bien, ¿no? Probablemente vayas a tener algunas cosas que tienes que, Sí, o sea, afrontar, ¿no? sí. Pero cuando menos es tuya, tú eres dueño de tus consecuencias. Y creo que para mí eso es el éxito hoy. No sé mañana, ¿no? O sea, a lo mejor mañana va a ser otra cosa y lo voy a poder, más que un como éxito, porque para mí el éxito es como la parte final, ¿no? O sea, éxito es ya acabé. Sí. Pero a lo mejor o sea, me encantaría poder llegar a una meta muy concreta. Ajá. O sea, poder empezar a ponerme metas que pueda medir y ir alcanzando cada una, disfrutando el camino. Y creo que no es un tema de cuántas metas alcanzas o dónde llegaste, sino que has disfrutado el camino. O sea, que lo Sí, has the hecho journey, tuyo. not the destination. Sí, Sí. para mí creo que eso es el éxito, es estar pleno de saber que viviste la vida que querías vivir. Te haya llevado donde te haya llevado, ¿no? Y eso a veces hay que ser egoísta, o no egoísta, pero ponerte primero a ti. Y pues cuando te pones primero a ti, también vas a tener la capacidad de contagiar cosas buenas a los demás. Porque Claro. cuando no te eres fiel a ti mismo, no vas a estar bien. O sea, vas a dar malos consejos. Vas a reaccionar mal. Porque no estás fuera de ti, no estás siendo tú. Entonces, yo creo que cuando uno sigue el camino que se siente bien, vas a poder influenciar a las personas de manera positiva. Eso sabes que es muy interesante y, o sea, esto que acabas de decir me pegó en un nivel personal, porque siento que también a veces como que yo he asociado mucho el éxito, obviamente, a algo, ni siquiera voy a decir económico, pero sí como profesional, como lograr tus metas Claro. profesionales. Eh, y de pronto, en ese tipo de cosas, mucho depende de mí. O sea, claro que depende de que me aprueben esta película y la puedo hacer todo, pero mucho depende de yo luchar, yo escribí un guión, yo. Entonces yo tengo este concepto de la vida de no te rindas, lucha hasta el final por lo que quieras, no dejes que nadie te diga que no puedes. Yo siempre dije que nunca en mi vida me haría un tatuaje hasta que sí me hice uno, que de hecho está en el pie, que dice Sisu. Sisu es una palabra en finlandés que es el espíritu de nunca rendirte, nunca te rindas, es algo que me representa. Y recientemente, como en la vida fuera del cine, en la vida más a nivel personal, me he llevado una lección fuerte de que de pronto hay cosas que tú no controlas, que tú no puedes controlar. De pronto alguien sí puede tomar decisiones por ti. Y, y entonces pero por eso me llegó lo que dijiste de vivir una vida donde tú seas responsable de tus decisiones. O sea, ¿cómo le haces para incluso cuando eso te pasa en la vida, darle la vuelta y aún ahí tratar de tener control, pero no porque vas a tener control sobre algo más, sino sobre ti? O sea, sobre ¿Cómo reaccionas? cómo reaccionas y cómo tienes control para eso también darle la vuelta, ¿no? A eso también, como que siempre hacer lo que está en tu control. Y es que eso es también algo que pasa siendo un director. Yo siento que yo soy alguien muy controlador. O tal vez es the other way around, tal vez por eso soy un director, ¿no? Claro. Pero eso hace que de pronto sientas que, si esto hago me sale bien, si esto hago me sale bien. Entonces también en la vida
y de repente la vida te enseña que no tú tienes control de ciertas cosas, ¿no? Entonces de repente ahí me tienes a las 12 de la noche viendo el meme ese de la esferita de las cosas que sí controlo, esto, mis pensamientos, las cosas que no controlo, esto, lo que piensan los demás, no sé qué, ya sabes, y dices, puta, sí es cierto. Entonces, lo interesante es cómo aun cuando te pasa algo que no controlas, puedes aún así volverte como responsable de tus decisiones y decide algo. Entonces, ese es un gran reto. ¿Crees en el cine y en Dios? la vida. Sí, me cuesta trabajo visualizarlo como Un ente un ente o supremo. esta persona que está así o incluso de una religión en específico, pero sí creo totalmente en una fuerza divina que Te está voy a ahí, decir por qué te lo que pregunto. nos está de cierta forma como viendo, Ahí, cuidando. Sí, eso sí lo creo. en uno de los episodios vino un maestro de teología del ITAM, Ok, se llama Roberto. ok. También es sacerdote también. Y en el momento en el que, esto ya lo he dicho en algunos episodios pasados, pero en el momento en el que tuve ese episodio, yo tenía mucho conflicto con Dios. Me encanta que lo hablo como si fuera una persona, ¿no? Así como Sí. yo tenía conflicto con Así no Dios. me contestaba. Sí, no me contestaba. Le escribía, No me estaba contestando mis WhatsApps. Entonces, Así. me dio una manera de ver a Dios como algo que me hizo muchísimo sentido. Me dijo, Dios es todas las cosas que tú no puedes controlar. Porque, ¿qué son las cosas que no puedes controlar? Son casualidades del momento. O sea, se tienen que juntar muchas cosas para que no puedas controlar otras. O sea, vamos a suponer algo. Yo llegué hoy tarde, ¿no? Supongamos. Llegué a trabajar tarde. ¿Qué pasó? Un tráiler se metió en el viaducto y se Típico, quedó sí. atorado. Sí. Tú saliste de tu casa, güey, todo eso. Pero ese señor que estaba manejando el tráiler ese día se despertó. Ujú. Tenía mucha prisa. Llegó, estaba muy apurado, güey, se metió abajo del tren y se clavó. Sí. Pero eso es Dios. Dios es la casualidad de las decisiones de todos que al final te van a impactar a ti, Claro. que tú no las puedes controlar. Entonces, me gustó. O sea, me gustó pensar que Dios es como ese elemento, sí, que no puedes controlar. Y es interesante y que interesante que un teólogo lo diga, porque, digo, ya nos desviamos mucho del tema, pero está padre la plática, es el punto, ¿no? Siento que parecería que es al revés. O sea, parecería que Sí, claro. No, o sea, esas cosas son el libre albedrío, al revés, eso no es Dios, es como algo malo, es como algo, Dios estamos acostumbrados a verlo como algo bueno, y más bien Dios sería el que te lleva por el camino de lo que sí estaba escrito que ibas a hacer, de lo que, y entonces, pero qué interesante que Dios es, o sea, lo que estás diciendo es que más bien tenías que llegar tarde, o sea, porque si llegabas tarde, ibas a conocer el amor de tu vida, por decir una cosa, o ibas a tener una reflexión padre, o se te iba a ocurrir una idea muy buena al ver una valla en la calle. Claro. Entonces Dios puso ese camión. O sea, así es como yo lo veo. Entonces, y también hay que aprender a ver el vaso medio lleno. Sí. O sea, porque pues te pueden pasar las dos cosas, porque si llegas tarde a algún lugar o si por lo que sea no salió, tienes todo lo malo, pero si tratas de aclarar tu mente, puedes ver otras cosas que están pasando. No sé si son buenas o malas, pero no solo está pasando lo malo que ves, están pasando mil otras cosas. Entonces, pues también tienes que aprender a cambiar el switch un poco de vez en cuando. Sí. O sea, creo que... En ese sentido creo que yo soy muy bueno en eso, o sea, en ver el lado bueno a las cosas. Sí. ¿Has tenido cuando en las películas tienes que conectar con tu equipo? O sea, te tienes que conectar. Porque creo que, como tú lo dices, es mucho de liderear, mucho contacto con la gente. ¿Has tenido algún actor que te haya marcado la manera en la que diriges? O sea, no actor, pero alguien en tu equipo que digas, o sea... Bueno, he aprendido mucho de mis colaboradores, pero no diría que uno solo. O sea, más bien de cada película aprendes. O sea, de mis fotógrafos he aprendido muchísimo, porque toda esa parte muy técnica de la cámara, de los lentes, de la luz, de cómo iluminar, pues eso es algo que como director debes de saber de todo, ¿no? Debes saber de cada rubro. Y incluso, ¿sabes qué pasa? Como director eres como el capitán de un tren, en el que ese tren eres el único que no se baja por todo un año hasta que acaba la película. Y los productores, podemos decir que también. Pero todos los demás se suben y se bajan. O sea, cuando es la preproducción, eres súper cercano al asistente de dirección porque estás planeando el plan de rodaje y súper cercano al fotógrafo. Cuando es el rodaje, o sea, son 6 semanas de preproducción o 5 semanas. Luego la filmación
eres súper cercano a los mismos, al asistente de dirección, al fotógrafo, al diseñador de producción, a los actores. De repente eso acaba y toda esa gente se baja y se sube a otro tren. Se van a hacer otra película. Claro, y tú te quedas en todo el proceso final. Un fotógrafo puede hacer 3 o 4 películas al año, porque para él es una chamba de 3 meses. Se baja y sube a otra. Y luego empieza la edición. Es un proceso de 6 meses. Y en la edición, todos los días ves al mismo güey, al editor. Entonces es como... Hoy justo platicaba con una persona que me decía, ¿cómo? ¿Por qué se filma tan rápido y luego dura tanto la postproducción? Yo decía, porque en la filmación tienes a 150 personas contratadas. Entonces es la parte más cara del proceso. Entonces tiene que ser decisiones muy rápidas y de pronto en la edición, al revés, Solo. hay 2 personas contratadas. Entonces ahí es más bien de 6 meses de pensártela, de ver la película muchas veces, de ver si les tiras un cuadrito más o no. Y ahí de repente el editor se vuelve tu best y vas a comer con él todos los días. Y luego acaba eso y ya se cierra la película, Picture Lock, y ahora viene la postproducción. Entonces ahora viene los compositores que hacen la música, la gente que hace los efectos visuales, diseñadores de sonido, y esa gente está en los últimos 3 meses. Y ya lo último es la mezcla, que es lo que acabo de ir a hacer a Guadalajara, que por eso no pude venir ese día que habíamos quedado. Sí. Entonces la mezcla de sonido, el mixer, él trabaja 2 semanas en la película. Entonces él nada más se acaba de subir al tren y tú ya estás todo nostálgico de llevo un año en esto. Pero todas esas personas yo aprendo mucho y marcan mi forma de dirigir. Y de cada una de esas personas aprendo en ese rubro. Por ejemplo, he aprendido de editores mucho en el tema de narrativa. He aprendido de actores. Por ejemplo, me acuerdo, por ejemplo, en Mal de Ojo, que trabajé con Ofelia Medina, que es una actriz pues súper reconocida, que me dijo algo muy interesante. Me dijo, siempre antes de dar acción, pregunta a los actores si están listos. Suena algo muy básico, muy tonto, pero no, yo decía como, cámara, luces, sonido, acción. Ya, denle. Sí. Acción. Y se te olvida que los actores son seres humanos que están desnudando sus emociones ahí. Entonces ya decía, cámara, todo eso, ¿están listos? Acción. Y entonces eso como es un buen tip. Y a veces aprendes, eso fue un ejemplo de alguien que me dijo la frase, pero a veces aprendes por experiencias. También en Mal de Ojo, otra superactriz, Paola Miguel, la que interpreta a la chavita adolescente, que es una actriz brutal, todo lo que el talento que tiene esa chava. Ahí aprendí más bien a no forzar a los actores de más, porque ella al ser muy comprometida, da todo de sí misma y cargó a una niña de 8 años en miles de tomas, en la carretera, así, de repente se esguinzó el cuello, ya casi no podía al otro día trabajar. Entonces ahí aprendí más bien a que tú tus actores los tienes que cuidar, o sea, los tienes que cuidar. Entonces son lecciones, te estoy dando el ejemplo de 2, ¿no? Pero en cada película aprendes muchas lecciones que las vas agarrando en la siguiente y de cosas que te pasan, ¿no? Como ya hablé, sea una película, hay egos, hay industria, hay negocio, hay arte, hay muchas personas. Entonces, como que yo ya siempre en la semana 6 de una película, ya está la olla a punto de explotar, ¿no? Entonces, ya viendo esas tensiones que habían, pues ya en Párvulos como que me anticipé un poco, o sea, lo aprendí en Mal de Ojo y en Párvulos ya iba yo a hablar con cada persona. A veces como director es muy importante que no minimices a nadie de tu equipo. Todos son importantes. El que está deteniendo el boom, el que está jalando el cable acá, todos son gente que están contribuyendo para que esta película sea una realidad. Claro. Y de pronto, pues es muy complicado la cosa de los tiempos, ¿no? De pronto tenías que cortar a las 3 a comer, pero estás a la mitad de una escena, no vas a cortar hacia las 3 en lo que está el actor en su diálogo. Entonces de pronto cortas a comer más tarde. Eso es justo, eso es algo que dijeron. Es bueno dar un discurso y sí. decir a todos, oigan, perdón que hoy cortamos un poco más tarde. O sea, que la gente que está ahí en ese set se sienta motivada y sienta que está trabajando en una gran película y no lo estén haciendo solo por su pago, que claramente que también todo el mundo lo hace por su pago, pero que también tenga una motivación más allá, que estamos construyendo algo padre, ¿no? Justo hoy venía de mandar un correo a todo el equipo de la película, más de 100 personas, a decirles, entramos a Fantasia, la película se va a estrenar, todo esto, que sean parte del viaje, ¿no? Creo que eso es algo que también he aprendido. Son cosas que se aprenden en la vida. Sí. Eso que dijiste de no cortar es algo que nos dijeron Valeria y Jorge justamente. Que, o sea, algo que ellos piden de alguna manera es que no te corten a la mitad. O sea, no a la mitad de una escena que no ha salido, no hagan corte para ir a comer. Sí. O sea, que la dejen rodar. O sea, para que están ahí, están metidos, están... Claro. Sí. No, yo en mis últimas 2 películas he trabajado mucho con niños.
O sea, pues Mal de Ojo fue la historia de una niña que llega a casa de su abuela, que es una bruja, la que ya dije. Y ahora Párvulos es la historia de 3 niños, 3 hermanos, un poco inspirada en que yo vengo de una familia de 3 hermanos también, que esconden a sus papás en el sótano en jaulas porque son zombies. Es la historia de Párvulos. Y esa película, pues, toda la sostiene estos 3 niños. Y un elenco de 3 chavitos brutales, no sabes qué mega actores cómo sostuvieron la película. Pero ahí, por ejemplo, fue un mega reto que ahí, y siempre en mis últimas 2 películas se tiene una acting coach infantil que te ayuda a trabajar con los niños, te ayuda a meterlos en el mood y después también a sacarlos cuando, Es importantísimo. cuando tienen que salir. Se la Porque pueden sí, creer toda la vida. O sea, bueno, no toda la vida, pero se pueden quedar el papel y se lo pueden llevar. y no solo eso, sino que ellos están agitados, llorando. Y lo que me decía esta acting coach es, y ella los trabaja, no sabes cómo. O sea, tengo unos videos de cómo se salen de la casa y empieza a gritar y ella empieza a llorar con ellos. Y le dice, vean lo que está pasando. Y ellos empiezan a llorar también. Y ella me pide que ya esté todo listo, que ya estén las cámaras listas, todo. Se va a trabajar y regresa. Pero lo que ella me decía es, más allá solamente de no cortar a comer, es si la ves y no la tienes, ahí mismo, sin cortar, haces otra y otra y otra y otra. Porque construir esa emoción que ya construyeron los niños, claro, es muy difícil volverla a construir. Entonces, lo que ella no quiere que, a menos de que tengas notas muy largas que dar, no digas corte, ok, corte, claqueta, cambien la claqueta, esto, no sé qué. Hay una. Y yo a veces hago mucho eso, que eso a veces hace que gastemos más discos duros porque se hace muy largo el material, claro. o sea, las tomas. Pero yo prefiero. Antes eso no se podía. Cuando estabas filmando con cinta, pues tenías unas latas de cine y te alcanzaban para eso ya. Lo que había. Pero hoy en día que todo es digital, son discos duros. Entonces hoy en día es decir, o sea, corto una toma y, por ejemplo, el actor se echa una escena, yo digo otra vez desde el principio, otra vez desde el principio. Y ahí como que se pierde tiempo de cámara porque se regresa, pero no corto la cámara. Porque si cortas la cámara, hay que volver a hacer claqueta, hay que volver a marcar otra toma y ahí como que siento que corte, ya todos hablan, sacan su celular, no sé qué, y ya se pierde tiempo y se pierde la energía de la escena. Háblame un poco más de este tema de los niños. Me quedé. ¿De qué edad? Bueno, en la de Mal de Ojo ella tenía 13 y había una niña de 7. Y esa niña de 7, una vez hubo una escena que es cuando se escapan de la casa en la noche, que ella despierta a su hermana, la carga y se van corriendo. Y ahí esta niña de 7 años de repente empezó a llorar y empezó a decir, es que era tanto lo que le están diciendo, o sea, sabía que no es verdad, o sea, sabía que está viendo que es una película donde hay luces, donde hay cosas, pero aún así, como que sintió la vibra de esta casa, como que se lo creyó, o sea, como sintió esta casa toda vieja, ella en la cama, su hermana diciéndole, tenemos que irnos, la abuela es una bruja, que de repente empezó a llorar y dijo, mami, me quiero ir, no quiero hacer esta escena. Y su mamá obviamente le dijo, no, la tienes que hacer, va a quedar muy bien, todo. Pero ahí yo empecé a hablar con mi fotógrafo, que los dos somos papás, y dije, güey, o sea, no. No, ya, güey. O sea, alto, güey. No vale la pena. No habíamos hecho la toma ni una vez. O sea, pero yo le dije, ninguna película, ninguna escena amerita lastimar a una niña, ¿no? Obviamente. Pero entonces lo que dijimos es, ok, ya está todo seteado. Yo le dije, tienes que checar bien el foco, haz un trazo de ver qué se ve, que no se vean cables, nada, porque esa toma no se va a repetir. O sea, es plano secuencia, no hay cortes, y la vamos a hacer una vez, no vamos a hacer a esta niña llorar y sentir eso 2 veces. Entonces hicimos ensayo, todo, y ya le hicimos, pum, una toma, y queda ahí viendo la mano, no van a repetir eso, le dije, no. Pero también ahí sí, como director trabajando con niños, pues es muy importante, o sea, normalmente los niños son los más emocionados del papel y todo, y los papás son los más emocionados de que los niños estén en esto, pero justo porque confían, o sea, han confiado en mí porque ven no, pues te están dejando claro. Que los niños están bien cuidados, que tengo un acting coach. O sea, en Párvulos tuvimos la última semana 3 días de nocturnos en la Marquesa. Nocturno quiere decir que la jornada de 12 horas empieza a las 6 de la tarde y acaba a las 6 de la mañana. Y es porque necesitábamos un ritual en medio del bosque nocturno. Esos 3 días de nocturnos fue lo más pesado de mi vida, porque era, o sea, y hubo un día. Tú no acabas. Tú vuelves a empezar en la mañana, aparte.
No, ese día acaba y ya te vas a... Bueno, exacto, llegas a tu casa y están tus hijos. Sí, o sea, no ha acabado tu vida, Bueno, si ¿no? iban a la escuela, o sea, yo llegaba a desayunar con ellos, iban a la escuela y me dormía. Sí. Pero no duermes 8 horas. O sea, hay gente que se echa películas enteras en nocturnos, o sea, que se echa 2 semanas en nocturnos. Yo no sé cómo le hacen, pero yo sí soy muy de la idea de que no, prefiero mantear, o sea, truquear como si es de noche. Pero ahí no había de otra, porque era en medio del bosque, entonces fueron 3 días así. Y uno de esos días, que nos llovió pesado. 100 personas arriba de la montaña con el equipo a las 11 de la noche, 3 niños amarrados a los árboles, amarrados de cuerdas de acá a acá, amordazados así, un ritual satánico con niños en medio del bosque. Y de repente empieza a llover. Empieza a llover y yo digo, no. O sea, ahí, si Dios es las cosas no planeadas, ahí sí. Sí. O sea, se alinearon los planetas para... llovió, se apagó la fogata, todo. ¿Y qué pasa? Volver a amarrar a los niños duraba media hora, porque es cada cuerda, ponerla, todo. Entonces yo decía, se va a quitar. Y las mismas mamás decían, se va a quitar, no los desamarren. Y entonces, ¿qué hicimos? Les pusimos impermeables y habían asistentes de producción con paraguas. Estábamos media hora parados así en el árbol, cubriendo a los niños, cubriéndolos con chamarras, yo así caminando, ¿qué voy a hacer? Y el corte a comer, aparte es horrible, o sea, el corte a comer es a las 12, de 12 a 1 de la mañana, porque el corte a comer te que sea a las 6 horas. Entonces, pasó toda la mitad de la jornada sin poder filmar nada. Cortamos a comer. Y yo estaba así sentado en mi mesa y todos me decían, vas a salir de esta. Y yo lo que estaba pensando es cómo resuelvo en vez de un día de 12 horas en 6. O sea, ¿cómo hago lo que resta en 6? Claro. Más estas menos tomas. O sea, tienen que salir las tomas muy bien. Contarlo en menos tiempo. ¿Y qué pasó? Regresamos y siguió lloviendo hasta la 1, 2, 3 de la mañana. Entonces dijeron, hay que perder el día. Pierdes el día y el seguro te paga. Porque hay un seguro en la película a quien le tienes que argumentar que llovió, pero solo si realmente paras el día. Entonces paramos el día y no pasó nada. Ese día, afortunadamente, podíamos todavía nosotros cubrir en el presupuesto. Una semana después se hizo ese día. O sea, como que al otro día se volvió a hacer. Al otro día se hizo todo. O sea, eran 3 días de nocturnos. En el día 2 se hizo otra vez todo el día 1. Y en el día 3 hizo otra vez el día 2 y se quedó a ver un día y se hizo una semana después. Y ahí ya fue como, ok, acabamos la película. Pero en ese momento fue horrible llegar a mi casa así a las 5 de la mañana. No hice nada. Todo puteado, así decir, no hice nada. No pude filmar el día. No filmé nada. Y los niños rifaron. Esta película fue particularmente compleja con los niños porque teníamos 3 niños, zombies, infectados, criaturas, peleas. Hay muchas escenas de niños de peleas. Entonces hay coordinadores de stunts, que a veces son stunts, o sea, a veces vienen dobles de acción y a veces no son dobles, a veces coordinan la pelea, o sea, le enseñan como una coreografía. Entonces tuvimos todo un día de ensayos en un lugar con colchones de los niños donde los avientan. Entonces tenemos niños a los que lo muerde acá el cuello, lo avienta al piso, un niño al que lo ahorcan. Entonces de pronto hay una escena donde están ahorcando así, es que vas a ver la película. Sí, ¿sabes? Una escena claro, donde la voy a ver, por supuesto. están ahorcando así al niño y de repente nada más dice el niño, corte. Es que me está ahorcando de verdad. Y el actor, no. Sí. Es que tú me estás jalando, es que no. O sea, no fue su culpa. Claro. El punto es que fue una película muy compleja, pero los niños estaban felices y las mamás también estaban felices porque confiaban, veían que yo veía cómo hacerle para que este niño no trabaje 12 horas, que él pueda trabajar 10 horas y se vaya porque él entra más temprano mañana. Tenían su coordinador de stunts. O sea, las mamás decían, yo quiero ser stunt también, está increíble. El último día tuvimos un incendiado. Fue mi primer película con un incendiado. Y me dice, mi hermano siempre me dice, yo no entiendo por qué alguien se presta para ser un incendiado. ¿Por qué alguien lo quemarían? No, eso es trabajo. Los dobles de acción, no sé si viste la película de Fall Guy, o sea, los dobles de acción se avientan de lugares, los atropellan. Un incendiado que se llena así de líquido. Sí, justo acabo de ver la película de Ryan Gosling de... Es aquí que de Fall Guy, sí. Ah, claro, exacto, de Fall Guy, sí. Exacto. O sea, es alguien así no sé por qué pensé que de Stone Guy, pensé que se llamaba. Es alguien así que viene y se quema y lo mejor es que... ¿Y cuántas veces le repites la escena? Sí. No, hicimos 2 tomas. Bueno, ya salió. Porque aparte de eso, se supone, ahí fue un error de los de producción, se supone que tenían que tener 5 extinguidores. Y ahí llegó el coordinador de Stones y dijo, ¿dónde están los 5 extinguidores? No, solo hay 2. Los dejaron en la oficina. Entonces me dijo, Isaac, tienes 2 tomas. Para cada toma necesitan un extinguidor completo. Y dije, está bien. Ahí yo le dije a Pablo, el coordinador de los dobles, le dije, mira, aquí tú eres el director. O sea, yo hago lo que tú me digas.
Si alguien va a hacer algo así, él dice cómo nos acercamos, todo. Entonces hay un video que tengo así en mi iPhone que está cañón, donde el tipo se quema y empieza a gatear en el piso así quemándose. La cámara lo va siguiendo y atrás está el extinguidor. Y él está actuando, él está gritando, ¡ah! ¡Maldito, maldito! De repente dice, ya. Y lo apagan así. ¿Lo tienes? Sí, lo tengo, ahorita te lo enseño. Enséñame. Lo apagan y ya se apaga. Y entonces, pero él está cubierto con un líquido. Se lo ¿Qué enseño. es lo que le echan? Le echan como un líquido que hace que no se queme realmente él. O sea, que se queme el líquido, pero es como un gel. O sea, él está bañado en gel y ese gel, hazte cuenta que tienes unos, no sé si son, creo que 20 segundos, algo así, que está prendido ese gel y él todavía no siente quemaduras. Entonces él se prende en ese gel y cuando él ya empieza a sentir calientito dice, ¡ya! Lo apagan. Pero eso quedó increíble. O sea, el incendiado fue como... O sea, cada película aprendes otras cosas, sí. Ahorita te enseño el video. No, qué chingón, güey. Qué chingón. Sí. No, qué chingón. Se ve que la has pasado bien. Es un trabajo cuando divertido. menos. Sí. No, poca madre, güey. Pues mira, ahorita, o sea, por tema de tiempo, te quiero hacer 3 preguntas. Ok, vamos. Para cerrar. Ya viste que me desenvuelvo en las preguntas. Pero, entonces, piénsalas sí. bien. No, me encanta. Me llevaste, o sea, contaste la historia y me llevaste a la escena. Sí. O sea que de cuentacuentos. Ahora tienes que ver la película. No, sí. 100%. 100% la voy a ver. ¿Cuándo se estrena? Se estrena en noviembre. Ahí vienes a la premier. Sí, 100%. Me encantaría, güey. Te lo agradecería un chingo. Va. La primera pregunta es, si no tuvieras miedo, ¿qué estarías dispuesto a hacer? ¿Hablas en el cine o hablas como en la vida en general? La vida en general. O en el cine. ¿Se vale dar una respuesta ambigua? 100%. Si no tuviera miedo, haría esa decisión que tengo que no sé cómo tomar. Pero llevándolo más al cine, si no tuviera miedo, pues a lo mejor, o sea, porque miedo puede ser muchas cosas, ¿no? Miedo no es miedo que me pase algo. Miedo puede ser desde una cuestión, pues tú lo sabes como papá, de poder proveer para tu familia, de poder todo eso. Entonces, si no tuviera ese miedo de, como que no tengo miedo de no lograrlo, a lo mejor me dedicaría a escribir más películas, a estar, o sea, como que haría cosas más arriesgadas, no sé, ¿no? De la primera respuesta ambigua, sí, hay un consejo que a mí me sirvió muchísimo en la vida, sí, que dice que el miedo tiene 1 milla de largo y 1 pulgada de profundo. Eso quiere decir que se ve muy grande, pero cuando haces el primer paso, no te cubrió ni la suela del zapato. O sea, es mucho menos grave de lo que crees. Nunca pensé que iba a sacar un buen consejo de este podcast. Yo pensé que yo nada más venía a un podcast, pero órale. Sí. Ya quiero venir cada miércoles. No, yo feliz. Feliz de la vida. Es un buen consejo que me ha ayudado mucho. Ok. Me ha ayudado mucho. Entonces. Ok. Ahora, siguiendo esta pregunta, ¿qué es lo más valiente que has hecho? Yo creo que lo más valiente que yo he hecho, y perdón por siempre regresarlo al cine o eso, pero creo que lo más valiente es pues dedicarme a seguir lo que es mi sueño y a vivir de lo que es mi profesión y mi sueño del que siempre quise hacer, que es contar historias y a darlo todo por ello, a dar todo por ello. O sea, yo lo admiro muchísimo. O sea, yo salgo de aquí y digo, o sea, es que tú de verdad cumpliste tu sueño. O sea, yo creo que hay personas contadas que pueden hacer eso. O sea, cumpliste tu sueño. Eso es de admirarse como persona muy cabrón. Muy, muy cabrón. De verdad te lo admiro muchísimo. Entonces, pues, gracias. Es chingón tener gente así con la que puedas platicar. Seguramente todos los invitados son gente que está haciendo algo interesante. Sí, y he aprendido mucho de ellos y que eso es lo chingón de este podcast. O sea que siempre digo que los podcasts se tratan más del invitado que de mí, pero el que más aprende soy yo. Claro. Entonces es... Porque tú te echaste los 62. Ahora yo los quiero ver todos, sí. Sí. No, y ya lo que dices, como tu primer película, yo veo mi primer episodio de podcast y así casi de que dices, no, por favor, no. No sabes ni qué estás haciendo. Sí. Y estás más inseguro. Sí. No sabes qué hacer. Uh-huh. Estás pensando más en cuál es la siguiente pregunta que le vas a hacer en vez de escuchar lo que te están diciendo. Sí. Vas creciendo en los episodios y los vas disfrutando más. Sí. O sea, hasta me llegó a pasar a la mitad de vida del podcast.
me sentía tan presionado por hacer una buena conversación que ni siquiera disfrutaba la conversación. Claro. Y ahorita más bien lo ves como una plática. Como Sí. si no hay cámaras, como estamos aquí platicando. Sí, exactamente. Entonces, Ok. creo que eso es algo chingón. Y la última pregunta no es para ti. Tenemos una tradición. En el episodio pasado no se prestó a esto, pero una tradición es que le dejes una pregunta al siguiente invitado sobre está lo bueno que eso. sea. Como un cadáver exquisito. Como un Exactamente. paid forward. Entonces, lo que sea. Es más, te voy a hacer la pregunta que no le hice al invitado anterior. Órale, va. Está buena. O sea, la que me dejó no la anterior, sino 2 antes. Exactamente. Sí. ¿Eres feliz? Sí. Yo creo que sí. Qué chingón. Qué chingón. Que tan directo y tan fácil lo hayas contestado. Sí. Ok. Déjale la que quieras, de lo que sea. De lo que sea. Yo diría. Es parecida a una que me hiciste, pero con una variación. Venga. ¿Qué es lo más loco que has hecho en tu vida? ¿Quién es el siguiente invitado? Es una persona que va a hablar de bitcoins. Pues está bueno. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Dedicarme a eso. Dedicarme a esto, sí. Entonces, Sí, me gusta. sí. Me gusta. Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengas para mí antes de terminar? Si me podrías decir la lección número 1 que has aprendido de todas las 62 personalidades que has visto, ¿cuál es? Es una buena pregunta. La puedes pensar y resolver en el siguiente. O sea, creo que de las cosas que más me han marcado, definitivamente fue este cuestionamiento de la existencia de Dios o de qué es Dios. Ok. O sea, ese verdaderamente me dejó como pensando en que tienes que aprender que hay cosas que no están en tu control y eso es lo bonito de la vida, que no Ajá. están en tu control. O sea, de eso se trata. Y se me quedó muy, muy grabado, muy grabado. Y creo que otra que también se me quedó muy grabada es que vinieron dos personas, una chava Lua que lee tarot Órale. y Fer Lobo que es astróloga. Ok. Y en los dos episodios llegué a la misma conclusión. La magia como tal no existe. O sea, no hay una misticidad. La magia que es que lo que te digan te lo creas y empieces a actuar con lo que te creíste para que se haga realidad. Eso es la magia. O sea, la magia está en ti, en Sí. las acciones. 100%. Sí. 100%. De acuerdo. Y bueno, Muy después de esta plática tan profunda y este cierre. Qué buena plática, ¿eh? O sea, me voy a dormir Sí. iluminado. O sea, me siento como que aprendí cosas hoy. Qué chingón, qué Y chingón. ¿sabes qué? Así como dijiste que tú eres el que más aprende, yo también cuando voy a dar un taller de cine la próxima semana y cuando voy a dar masterclasses y todo, siempre digo que parecería que es para inspirar a otros, pero el secreto es que yo soy el que sale más inspirado. Así es. ¿No? Esto es esto. Así me siento. Justamente. Súper, pues. Sí. Isaac, te agradezco, güey. Gracias por tu tiempo. De verdad, lo disfruté un chingo. No, igualmente. Y sí. pues veremos cuándo hacemos el siguiente, ¿no? Sí, cuando sea, de verdad, podemos hacer uno para el estreno de la película me encanta, o güey, otra me cosa, encanta. sí. Súper. Fue una plática súper amena. Gracias, güey, a darle. Gusto. Listo. Sí. Pues hasta Gracias. el siguiente. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias.